Buenas, bienvenidas otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy controversial del Antiguo Egipto, el atonismo. Una reforma religiosa que muchos tildan de monoteísta, pero ¿hasta dónde es esto cierto? Una de las épocas más controvertidas de la historia de Egipto fue la que se produjo bajo el reinado del faraón Amenhotep IV, más conocido como Ajenatón. Se habla de esta época como revolucionaria, del faraón hereje, de una época de monoteísmo. No hay duda de que los cambios que se produjeron en este espacio corto de tiempo marcaron el devenir de finales de la dinastía XVIII y la visión que hoy en día tenemos de esta época. Para conocer, entre otros aspectos, la reforma religiosa impulsada por Ajenatón, debemos trazar primero un pequeño contexto histórico que se remonta a época de su abuelo. Pero sin duda, estos cambios llevados a cabo por Ajenatón no nacen de la noche a la mañana, sino que se habían estado fraguando desde hacía ya épocas. Los inicios del cambio de Amarna se remontan al reinado del faraón Tutmosis IV, 1412-1402, abuelo de Ajenatón. Este soberano tuvo un reinado corto, aunque supuso una época de paz para Egipto. Su padre le había asociado al trono mientras aún reinaba, a pesar de no ser el primogénito. Sin embargo, según una leyenda, Tutmosis IV debía el trono a la esfinge de Giza. Según cuenta la estela del sueño, el joven príncipe Tutmosis, que estaba cazando cerca de la zona de Giza, se quedó dormido a los pies de la esfinge, que en esa época estaba totalmente o prácticamente toda cubierta por arena. En sueños, el dios Ra-Haraktes, la personificación de la esfinge, se le apareció y le prometió el trono de Egipto a cambio de que le devolviese su esplendor. El futuro Tutmosis IV se dedicó a la limpieza y a la restauración de la esfinge, y a cambio consiguió el trono. Tal como queda explícito en la estela de la esfinge, Tutmosis IV favoreció el culto a Ra en Heliópolis. Vamos ahora con su sucesor, Amenhotep III, el gran faraón Sol. El reinado de Amenhotep III, sucesor de Tutmosis IV, representó una época de paz en Egipto gracias a la alianza que se formó con el reino de Mitanni, mediante políticas matrimoniales. Este faraón continuó potenciando el culto a Ra, aunque durante su reinado elaboró una teogamia muy parecida a la de la faraona Hatshepsut. Según esta teoría de nacimiento divino, el padre de Amenhotep III era el dios Amón, tal como queda reflejado en la sala de nacimiento del templo de Luxor. Tuvo 2 hijos y 4 hijas, de los cuales el heredero era el príncipe Tutmosis, que era el sacerdote de Ptah, pero este murió muy joven. Entonces parece que Amenhotep III asocia al trono a su hijo Amenhotep IV, hijo de él y de la reina Tiye. Durante su reinado, el faraón Amenhotep III en alguna ocasión se asimiló a la figura de una divinidad solar, como en una escultura de cuarcita, a tamaño natural, en la que este faraón se asimila al dios Atum, tomando el color rojizo de la propia divinidad. El propio Amenhotep III potenció el culto al dios Atón en Heliópolis e incluso nombró su palacio en Malcata como el esplendor de Atón. Desde el primer momento se pudo comprobar que el faraón Amenhotep IV, que era el hijo de Amenhotep III, estaba aún más preocupado por las cuestiones religiosas que por la política, por lo que se rodeó de hombres de su confianza para que llevasen a cabo las tareas relacionadas con la administración del país y del gobierno. El faraón Ajenatón instauró el culto a un único dios, al dios Atón, representado como el disco solar. Pero esta divinidad no era nueva, ya que la encontramos mencionada en los textos de las pirámides y ya desde época de Tutmosis IV, la presencia de este dios va en aumento. En los primeros años, Ra-Haraktes, hombre con cabeza de halcón y con el disco solar con Ureo en la cabeza, el Ureo es la personificación de la diosa Wadiet,
que se representa como una cobra erguida, como veis en pantalla. Pues Re-Haractes se identificó con Atón. Posteriormente pasó a ser el disco solar con Ureo, del que salen los rayos solares que acaban en manos. Estas manos pueden sujetar el símbolo del Ankh cuando tocan a algún miembro de la familia real. Pero entonces, ¿quién es este dios Atón? Bueno, originariamente el dios Atón representaba uno de los nombres comunes para designar al dios, al disco solar, al sol físico, derivado de una raíz verbal que significa estar distante. Era un dios de bondad infinita, que recibía el epíteto de Atón es el que da vida a Maat, es decir, el que da la vida a la justicia y al orden que ha de regir la tierra y el cosmos. Pero también era una fuerza vital que anima todo cuanto hay en la tierra. Era considerado un dios creador, que hizo todo según su corazón cuando estaba solo. En este caso, el corazón es la sede del pensamiento, el Ib. Esta creación se repetía día tras día, con la aparición del sol. Una particularidad respecto al resto de dioses primigenios es que se enfatiza que Atón creó todos los países extranjeros y su gente, no solamente a Egipto. Durante la dinastía XVIII se utiliza la palabra Atón para designar el trono o el lugar del dios Sol. Y muy raramente el faraón Tutmosis IV inscribió en un escarabeo conmemorativo que Atón es un dios de la guerra protector del faraón. Ya bajo el reinado de Amenhotep III, el padre de Ajenatón, Amón se considera cada vez más una manifestación del sol, en la forma de Amón-Ra. El ascenso de Atón en Amenhotep III es evidente en el nombre de el Atón resplandeciente, que recibe uno de sus palacios y la barca, como ya hemos visto. Pasamos ya entonces, después de este contexto histórico, al reinado de Ajenatón. Coincidiendo con la muerte del faraón Amenhotep III, se celebró una fiesta de jubileo o Hebsed, que algunos investigadores creen que estaba dedicado al difunto rey, al difunto faraón, pero otros señalan la posibilidad de que estuviese dedicada a Atón, ya que se considera que era un rey anciano y de ahí la necesidad de este jubileo. Desde la celebración del Hebsed se pasa a representar a Atón como el disco solar y se le añade una titulatura, el nombre del dios Atón inscrito en los cartuchos, Ra-Haractes, que se regocija en el horizonte en su nombre de Shu, que está en el Atón. Ajenatón hizo levantar en el santuario de Karnak varios templos dedicados al dios Atón, edificados con pequeños bloques de piedra decorados, conocidos como talatats. Algunos de estos templos son el Gemet-Pa-Atón, el de Rudmenu y Tenimenu o el de Judbenben. En el quinto año de reinado de este faraón, cambió su nombre por el de Ajenatón, y la reina Nefertiti pasó a llamarse Nefer-Neferuatón Nefertiti. Ajenatón construyó entonces una nueva capital en un nuevo lugar, Ajetatón, en la actual Tel el Amarna. El nombre significa el horizonte de Atón. La nueva Ajetatón se construyó lejos de Tebas, en una tierra virgen, en una zona desértica sin habitantes. Hay una vía central o un camino real, que era una vía práctica, pero que también era ceremonial. Todos los días la pareja iba en el carro entre el palacio y los templos, representando en la tierra el recorrido del sol. Con el cambio de nombre y el traslado de la nueva capital, llegó el profundo cambio religioso. La nueva doctrina afirmará que Atón es el dios creador de todas las criaturas y que el rey Ajenatón era el único profeta del dios, y el único intermediario entonces entre la humanidad y la divinidad. Como él era el gran sacerdote de Atón, no aceptaba la autoridad del gran sacerdote de Amón, y ordenó el cierre de todos los templos de Egipto, especialmente de los de Amón. Se abolió el culto a los dioses tradicionales del panteón, y solo se permitió el culto a divinidades de origen solar,
que fueron interpretadas como las manifestaciones del dios Atón. En el ámbito funerario, el único que podía obtener la inmortalidad era el faraón. El resto de mortales adoraban eternamente a Atón durante el día y dormían durante la noche. De hecho, por la noche, que es cuando Atón, es decir, el sol, se escondía, todas las criaturas dormían como muertos. El mundo de ultratumba siempre ha sido muy importante para los egipcios. Quizá esta ausencia de promesa en el más allá fue una de las causas de la poca aceptación entre el pueblo y la razón de la rápida desaparición del culto a Atón, que perdió toda importancia después del reinado de Ajenatón. Una de las consideraciones más controvertidas de la revolución religiosa de Ajenatón fue si puede considerar este cambio religioso como el primer monoteísmo. Erich Hormung, en 1971, en su obra, volvió a insistir en la interpretación de la religión egipcia como enoteísta y en el concepto de multiplicidad relacionado con el mundo divino. Hay que destacar que en su estudio hace un especial hincapié en lo que es importante conocer de los egipcios. Para él es importante llegar a saber cómo veían los egipcios a sus dioses y no cómo nosotros vemos a los dioses egipcios. El culto a Atón lo podríamos interpretar como un ensalzamiento de este dios en un momento determinado por encima de los demás dioses. Si lo consideramos así, se podría decir que cuando se habla de la revolución de Amarna, se habla del culto a un solo dios. El caso es que hay pruebas que refutan esta teoría. Aquí podemos objetar que en las representaciones de Ajenatón y su familia podemos ver representada una tríada, como veis en pantalla. El dios Atón sería la representación del antiguo dios solar Atum, y Nefertiti y Ajenatón serían respectivamente sus hijos, Tefnut y Shu. Si además le sumamos sus 6 hijas, el conjunto de 9 personajes equivaldría a la Eneada heliopolitana. Así que las representaciones de Ajenatón nos demuestran que no hay un solo dios. Pero otra objeción podría ser el hecho de que ordenó que se cerraran todos los templos y se prohibiera el culto a cualquier divinidad que no fuese Atón. En las excavaciones de la ciudad de Tel el Amarna han salido a la luz diversidad de esculturas y relieves en el interior de las casas de dioses considerados como menores, como por ejemplo la diosa Tueris o el dios Bes. Esto demuestra que la gran población continuaba adorando a sus dioses en los altares domésticos, pese a la aparente prohibición por parte del faraón. Además, en los primeros años del reinado de Ajenatón, los templos continuaron con su actividad religiosa, aunque el faraón potenciaba los dioses de tendencia solar, que son Atón, Ra, Rajaractes y Shu. Pero según Graciela Gestoso, los textos demuestran que durante el año 12 de reinado, el faraón seguía permitiendo la existencia y el funcionamiento de los templos y cultos a otros dioses como por ejemplo Amón, Horus, Mut o el dios Ptah. Finalmente, la cuestión del cierre de los templos es un tanto peculiar. Evidentemente los templos tuvieron que cerrar. Por un lado, el faraón no favorecía al clero de los diferentes dioses, teniendo en cuenta el poder que había acumulado el clero de Amón. Pero además, si los templos no recibían la ayuda del Estado y no tenían privilegios, no les quedó más remedio que reducir personal y finalmente cerrar el templo. La ambiciosa política constructiva del faraón, quería construir una nueva ciudad, obligó a las arcas del Estado a confiscar los bienes de los templos, y fue en parte causa de que se produjese el aparente colapso económico que motivó el cierre de estos santuarios. Por lo tanto, monoteísmo, enoteísmo, una duda más en este complejo periodo que sigue en discusión entre los egiptólogos y que ha hecho correr verdaderos ríos de tinta. ¿Vosotros qué creéis?
Os leemos en comentarios. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy para no entretenerme demasiado. Nos vemos el domingo que viene en otra entrevista, en el mismo lugar y a la misma hora. Así que ya sabéis, portaos bien y que Dios nos pille confesadas.